Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver un nuevo tema que se llama clases de tipos. Recuerden que al principio habíamos dicho que Haskell era un sistema tipado que por sí solo reconocía los tipos con los que se estaba trabajando, pero también dijimos que si lo quisiéramos podíamos definir los tipos cuando nos pareciera conveniente. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar con los tipos. También antes de comenzar quisiera hacer mención que a partir de este punto, por parte de ustedes, he notado que se les empieza a complicar y algunos han de haber pensado que la clase, bueno, sí, la clase o la programación en Haskell es muy fácil, muy sencilla. Bueno, no es que no lo sea, pero hasta este punto es donde ya empiezan a perder el rumbo y, y como que no les queda claro. Entonces yo les pido que vamos a reforzar lo que estamos viendo. Si hubieran dudas, por favor, me las hacen saber, no se queden con dudas, porque si se dieron cuenta, el aprendizaje es sumativo. Lo que vemos en una clase lo vamos a tener que ver en la siguiente y así sucesivamente. Entonces, si este tema de tipos no queda claro, imagínense, lo vamos a ver de aquí hasta que acabe el curso y así otras cosas más. Entonces, vamos a prestar atención y vamos a hacer todo lo posible para que a partir de este punto no pierdan el rumbo y, y se siga aprendiendo, ¿ok? Entonces no es por asustarlos, solamente creo conveniente mencionarlo para que no vayan a tener problemas y no se vayan a confiar. Bien, entonces ya podemos avanzar. Vamos a ver de qué trata la clase tipos y los tipos. Yo puedo apoyarme de un comando que se llama 2.t. 2.t me puede decir qué tipo de datos estoy trabajando. Por ejemplo, si yo le preguntara o hiciera la consulta con este comando 2.t de qué tipo de datos es esta cadena, pues me está diciendo que es una lista de caracteres. ¿Ok? Otro ejemplo, si yo le preguntara qué tipo de dato es este, pues me va a decir que es un booleano. Y así sucesivamente también lo podemos hacer con una tupla. Aquí tenemos una tupla. Y también me dice su tipo de datos. Uno es un booleano y el otro es un dato numérico. Y nos va a servir de bastante ayuda cuando empecemos a seguir trabajando con los tipos de datos. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces nosotros podemos definir el tipo de datos en la función. Vamos a ver la forma de hacerlo. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. La función circunferencia, la circunferencia del radio es igual a 2 por pi por r, ¿ok? Pero para poner la restricción de los tipos de datos vamos a usar estos dos puntos, doble dos puntos. Adelante vamos a definir el parámetro con el que vamos a estar trabajando. Vamos a definir que el parámetro que vamos a recibir, el del radio, es de tipo flotante, tipo float, y su resultado, adelante de esto, su resultado también es de tipo float. O sea que vamos a forzar al programa para que reciba un float y reciba como y que produzca como resultado uno de tipo float. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Circunferencia, hago los dos puntos,
defino el tipo de dato del parámetro, que es el que va a ser para el radio, y el tipo de dato para el resultado. Muy bien, y ahora sí vamos a poner el cuerpo de la función. Aquí se definieron los tipos y aquí abajo ya viene la función como estamos acostumbrados a hacerlo. Lo nuevo es esta parte. Lo demás es, ya lo saben hacer. El cuerpo de la función ya lo vimos. Bueno, no cambia. Aquí es donde está lo nuevo. Estos dos puntos, definir los tipos de los parámetros y el tipo del resultado. Entonces, bueno, esto ya es algo trivial. Muy bien. Ok. Vamos a guardarlo. Lo recargamos, no hay ningún problema. Entonces, vamos a probarlo. Le paso un dato de tipo float y ya tengo mi resultado. Este es un ejemplo muy sencillo que, bueno, siempre vamos a partir de lo sencillo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la sintaxis de aquí en adelante es muy similar. Hay que respetar la estructura que tiene. Se agrega una línea al principio de la función. Entonces, traten de no complicarse. O sea, la solución es como la vienen trabajando. La hemos venido trabajando. Lo único nuevo es cómo estamos definiendo los datos de nuestros parámetros y los datos de nuestro resultado. Y ya más adelante vamos a fijarnos muy bien que si definimos los parámetros con un tipo de dato, pues fijarnos más adelante que usemos funciones compatibles. Aquí es el detalle que necesitamos ahora, encontrar funciones compatibles con lo que estamos definiendo. Entonces estamos creando una restricción y adelante nos tenemos nosotros que adaptar a la restricción que acabamos de poner. ¿Vale? Entonces, si yo definí un valor de tipo float y quiero usar una función que necesite enteros, pues ahí voy a tener problema. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora si yo quisiera que la función circunferencia fuera de tipo double, con más precisión, también le pongo el nombre. Ya vieron, tengo más precisión. Y bien, la clase de tipos que está relacionada con los tipos nos dice que una clase de tipos es una especie de interfaz que define un comportamiento. Si un tipo es parte de una clase de tipos, eso significa que soporta e implementa el comportamiento que describe la clase de tipos. Aquí tenemos este ejemplo. Bueno, lo voy a poner en el compilador. Quiero conocer el tipo del símbolo de la igualdad. Ok, a ver qué pasó aquí. Dos puntos T, igualdad. Ah, ok, un espacio. Muy bien, entonces nos dice que aquí tenemos un EQ. Ahorita vamos a ver qué significa ese EQ. Esto va junto. Estos dos son sus parámetros, y que esos dos parámetros dan como resultado un booleano. Ok, entonces vamos a leer la última parte. Dice que vemos algo nuevo aquí en este símbolo. Todo lo que está antes de este símbolo se denomina la restricción de clase. Esta es la restricción de clase. Entonces podemos leer la declaración de tipo anterior así. La función de la igualdad tiene dos valores cualesquiera. Aquí están.
que sean del mismo tipo y devuelvan, que sean del mismo tipo y devuelvan un booleano. El tipo de estos valores deben ser un miembro de la clase EQ. Esta es la restricción de clase. Entonces la restricción de clase EQ soporta algunas funciones, algunos operadores, como es el de la igualdad y la desigualdad. ¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, esta restricción de clase Q se utiliza para los tipos que soporten la prueba de la igualdad. Las funciones de sus miembros se implementan son la igualdad y la desigualdad. Entonces, cuando hay una restricción de clase de este tipo, quiere decir que se va sus valores, sus parámetros que necesita EQ para la igualdad y la desigualdad, pues son dos valores, uno a la izquierda y uno a la derecha, para hacer la comparación, o para hacer la comparación de la igualdad y el de la desigualdad. Entonces se va a comportar a manera de que se cumpla esta restricción. Y hay muchas, bueno, no es que hay muchas, sino que hay más restricciones de clase. Hay más restricciones de clase. Voy a dejar la diapositiva para que la revisen con más calma, para no prolongar mucho este video. Por ejemplo, aquí hay otra restricción de clase, que es la ORD. Es para hacer comparaciones, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, por mencionar algunos. Y entonces voy a dejar estas diapositivas, ¿sí? Para que puedan checarlo con más detenimiento. Ahora, ya que vimos cómo ponerle los tipos a una función, vamos a hacer esta pequeña práctica. Vamos a realizar una función que calcule el promedio de una lista definiendo su clase de tipos. Entonces, recuerden que ya hicimos esta función, la que calcula el promedio de una lista, ya la hicimos. Vamos a modificarla de tal forma que soporte los tipos double, porque la función original solamente, si se dieron cuenta, solamente devolvía resultados enteros. Al hacer la división de los valores no daba un entero, pero por defecto así te los devuelve. Entonces sabemos que eso no es correcto. Entonces vamos a modificarla para que me devuelva el resultado de tipo float. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que se tomen unos 20 minutos haciendo el intento, el esfuerzo por hacer este ejercicio. Pónganle pausa. Intenten, dense unos 20 minutos de tiempo. Vaya, a lo mucho media hora, a lo mucho. Y si después de ese tiempo no lo lograron resolver, regresamos a ver cómo se hizo este ejercicio. Entonces, vamos. Hagamos de cuenta que ya regresamos de su pausa. Ya regresaron de su pausa. Y que muy probablemente no le salió. Tuvieron algún problema, se frustraron y dijeron no le encontré la forma de cómo lograr el resultado. Entonces vamos a darle solución entre todos. Y voy a retomar experiencias de lo que pudieron haber hecho. Entonces voy a llamar a la función prom, porque promedio ya existe. La función prom entonces tenemos que definir los tipos de datos.